No deja de sorprender que esta noticia haya pasado casi desapercibida, especialmente cuando evidencia una vez más que Francisco Barbosa ha sido uno de los peores capítulos en la historia reciente de la Fiscalía. Su nombramiento, fruto de la terna presentada por su viejo amigo de pupitre Iván Duque, el expresidente que paradójicamente terminó sepultando al uribismo, es un recordatorio de los vicios políticos que contaminan a la justicia. Barbosa cerró su gestión más como político que como fiscal, desviándose de su deber constitucional para entrar en constantes enfrentamientos con el presidente Gustavo Petro, con el único objetivo de ganar protagonismo mediático. Todo esto, claro está, con el respaldo incondicional de Vicky Dávila, hoy candidata presidencial, quien parece haberle brindado su plataforma Semana como el altavoz privilegiado. El periodista Daniel Coronel confirmó la existencia del excéntrico cuarto de seguridad construido por Francisco Barbosa, o más bien Narciso Barbosa. Pero ¿realmente sorprende? Desde el principio, este señor dejó claro que padecía ese trastorno llamado narcisismo. Las comunicaciones de la Fiscalía no se centraron en informar resultados al país en materia de justicia, sino en ensalzar la imagen de un personaje desconocido que tuvo la fortuna de estar en el lugar y momento indicado. Barbosa fue elegido porque alguien necesitaba un fiscal general obediente, uno que garantizara la impunidad de quienes estaban señalados por el dedo de la justicia. Miren este trino de Francisco Barbosa, dice: hablamos con resultados. Francisco Barbosa dirige la Fiscalía con marcadas diferencias frente a sus antecesores. La más determinante es que descentralizó su trabajo y, a pesar de la pandemia, dirigió investigaciones desde distintas regiones del país. Yo soy una persona que probablemente tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país. Una afirmación grandilocuente pero alejada de la realidad, porque bajo la administración de Francisco Barbosa, por primera vez en la historia de la Fiscalía, se contrató a un estratega político por cerca de 128 millones de pesos, que también asesoró a figuras como el corrupto condenado exministro de Agricultura del gobierno de Uribe, Andrés Felipe Arias, durante su precandidatura presidencial en 2010, cuando le llamaban el Uribito. También trabajó con Francisco Santo en la fallida aspiración a la alcaldía de Bogotá y con Germán Vargas en parte de su campaña presidencial en 2018. El estratega político de toda esta vertiente de la derecha también estuvo asesorando a Francisco Barbosa para que se relacionara muchísimo mejor con los medios de comunicación. Pero vamos a ver este informe de Noticias 1 para entrar en contexto y conocer a fondo el reporte de Daniel Coronel en la W. Escuchemos, más bien, miremos. El autodefinido como segundo funcionario más importante del país mandó a dotar una suite para el nivel que él cree tener en el edificio de la Fiscalía. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Y por eso el fiscal general de la Nación opta por venir acá, en el marco de una prelación que inmediatamente tengo de poderle, como segundo cargo más importante de esta nación. El fiscal Francisco Barbosa es famoso más por su prepotencia que por sus éxitos en el ente acusador, en donde hasta ahora no se le conocen investigaciones contundentes. Y en ese sentido, decir que siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi hija y con mi familia, lo haré. A sus cambios inesperados de humor y a su incapacidad para reflexionar, dos defectos que le atribuyen a Barbosa quienes lo conocen. Ahora se suma un rum más sorprendente que todos los anteriores. Barbosa habría ordenado acondicionar un espacio en el mismísimo búnker de la Fiscalía, es decir, en el edificio central en donde funciona esa entidad, para usarlo como sus aposentos privados con habitación incluida. Estaría pretendiendo dormir allí mismo. Si ese rumor es cierto, la Fiscalía General será la residencia de Francisco Barbosa de ahora en adelante. En ese caso, él no podría alegar razones de seguridad, porque es uno de los funcionarios del Estado con mayores esquemas de protección.
Yo no tengo respuesta concreta para eso. Además de lo insólito que resultaría esa decisión, el fiscal podría estar incurriendo en desperdicio de los dineros públicos, pues también habría ordenado amoblar sus habitaciones con objetos caros, por ejemplo, sillas de marca y cuadros de cotizados artistas. Esto sí es vida. Los expertos hablan de un trastorno de personalidad narcisista conocido como hubris, que afecta a quienes consiguen poder de forma inesperada. Se caracterizan por centrarse en buscar la gloria personal, actuar para su propia imagen, hablar de una manera mesiánica y exaltada, en su desprecio por la crítica y sobre todo en la pérdida de contacto con la realidad. ¿Será posible que esta enfermedad haya atacado a Barbosa? Ojalá no sea cierto, por el descalabro judicial que sufriría el país en sus manos. Que para conseguir un nuevo fiscal de la nación, este país tenga que pensarlo muy bien. Y miren que este informe de Noticias 1 data del 30 de noviembre de 2020. Y acaba el periodista Daniel Coronel de confirmar que esa suite que Francisco Barbosa mandó a construir a la Fiscalía General de la Nación sí se hizo el excéntrico cuarto de seguridad con muebles comprados para esa suite que hoy en día no se encuentran bajo la administración de Luz Adriana Camargo. 130 millones de pesos pagaron los contribuyentes colombianos para que el entonces fiscal general Francisco Barbosa se construyera y amoblara secretamente una suite blindada dentro del ya seguro búnker de la Fiscalía. Esto sí es vida. Y miren que Francisco Barbosa pertenecía al gobierno de Iván Duque, el supuesto gobierno de austeridad, el supuesto gobierno de cuidar los recursos públicos, pero este señor que hoy en día se cree candidato presidencial, que cree que tiene todas las posibilidades de ocupar la presidencia de la República, se quiere vender como la solución que necesita el país. Imagínense ustedes, si eso hizo en la Fiscalía, si se gastó 130 millones de pesos en la construcción de una suite para él y todo lo excéntrico que logró ser esta construcción, ¿ya se imaginan lo que haría en la Casa de Nariño? En su momento Noticias 1 había mencionado la posible existencia de esta obra. Ya acabamos de ver ese informe que no fue confirmada porque la Fiscalía de Francisco Barbosa dijo que se trataba de un asunto de seguridad nacional. Daniel Coronel está diciendo en su reporte que para esa época, 2020, llamó a un alto funcionario del ente acusador quien le dijo que la existencia del apartamento blindado en el bloque H del búnker de la Fiscalía era una elaboración fantasiosa de los malquerientes del fiscal Francisco Barbosa. Pero, ojo a esto, hace 2 meses, Coronel le envió un derecho de petición a la Fiscalía tratando de establecer alguno de los gastos de la administración de Francisco Barbosa y Marta Mancera. La respuesta contiene 138 páginas que las vino a conocer hace tan solo unos días. En esa respuesta está la confirmación de la existencia de la excéntrica construcción que para efectos administrativos, ojo como lo llamó Francisco Barbosa, el cuarto seguro del fiscal general de la Nación. Los costos aquí se ven. Estos fueron los costos pagados a través de un convenio interadministrativo en estos términos. Las actividades de adecuación, adquisición e instalación del mobiliario en la planta física para el cuarto seguro del fiscal general de la Nación en la sede Salitre Nible Central Bogotá fueron contratadas y ejecutadas mediante otro modificario número 1 de fecha de 27 de mayo de 2020 en marco del convenio interadministrativo, allí está, que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar de manera conjunta la formulación, estructuración y ejecución de los proyectos de gestión inmobiliaria integral e infraestructura física que requiera la Fiscalía General de la Nación para sus sedes. Una de las modificaciones de la obra, una de las modificaciones de la obra era la necesidad de aislar al fiscal Francisco Barbosa, según señala el siguiente documento. Ojo, miren lo que dice.
particular vigentes a la fecha de estructuración de los mismos. Sin embargo, dada la declaración de emergencia sanitaria por la presencia del COVID-19 en nuestro país, se hace necesario una nueva estimación de prioridades e incluir el cuarto seguro aquí descrito. No será excluida ninguna actividad por cuanto el presupuesto individual descrito en los estudios previos corresponde a un estimado realizado con base en los estudios iniciales adelantados por el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes, y por esta razón en el mismo estudio previo se estableció que el presupuesto definitivo por actividad estaría sujeto a los resultados de los estudios definitivos, tanto técnico como de mercado, que realice la Agencia Nacional de Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. De acuerdo con la Fiscalía, o la respuesta que le dio la Fiscalía al periodista Daniel Coronel, el cuarto seguro del fiscal general se destinaron muebles que costaron alrededor de 76.536 millones de pesos. Esa cifra es la que utilizó el Narciso Francisco Barbosa para amoblar ese cuarto seguro que necesitaba, como él lo ha dicho en su momento, el segundo cargo más importante de la nación. Pero también se incluyó un mueble de biblioteca con cama abatible, un colchón de doble espumado hipoalergénico, un sofá cama adicional, un tapete de diseño, varias elegantes sillas auxiliares y una poltrona que en la respuesta al derecho de petición es llamada Freud, como el apellido del padre del psicoanálisis, pero que parece aludir a la exclusiva marca de muebles poltrona Freud, donde una pieza similar puede costar $8.000, es decir, una silla de un poco más de 32.000 millones de pesos al cambio de hoy en el dólar. La respuesta al derecho de petición firmada por la directora administrativa señala que, de acuerdo con el acta oficial, ese era el amoblamiento recibido a satisfacción del 31 de marzo de 2021, pero que la presente administración no encontró muebles en ese lugar. Es decir, todo esto que solicitó Francisco Barbosa no está en la Fiscalía General de la Nación, ahora a cargo de Luz Adriana Camargo. Esto es muy curioso, porque entonces este señor se llevó hasta los muebles que ya pertenecían al patrimonio del ente judicial. Esto es increíble. Ahora bien, es preciso señalar que al llegar la presente administración no recibió ni encontró el mobiliario reseñado en el render, como tampoco los muebles y enseres enumerados en acta de entrega satisfacción fachada del 31 de marzo de 2021. En el llamado cuarto seguro se encontraban instalados los siguientes elementos: mesa redonda pequeña, no más de 4 puestos, 2 sofás negros tipo cuero correspondientes a las características del mobiliario institucional de la Fiscalía General de la Nación, mueble empotrado en fórmica en uno de sus espacios tipo estante. Si los costosos muebles iniciales de la suite de Francisco Barbosa no están ahí, ¿dónde pueden estar? Daniel Coronel dice que lo va a preguntar en un nuevo derecho de petición. Es interesante esta respuesta que le da al periodista. ¿Quién ha usado el apartamento y quién lo usa actualmente? En relación con este interrogante se desconoce quién ha usado dicho espacio denominado cuarto seguro de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, se indica que a la fecha no es usado por nadie. La Fiscalía, dice Daniel Coronel, se negó a entregarle imágenes fotográficas del cuarto seguro del fiscal general Francisco Barbosa, alegando razones de seguridad, y el periodista advierte que va a insistir. El fiscal Francisco Barbosa, que se construyó esta costosa suite, es el mismo que le ponía escolta y carros de seguridad a sus perritos, que usó empleadas contratistas de servicios generales de la Fiscalía para que desempeñaran labores domésticas en su casa, que almacenaba enseres personales en depósitos de elementos decomisados por la entidad y cuya esposa retiraba maletas de estos lugares cuando caía la noche. Y finalmente se dice que Francisco Barbosa no respondió a las preguntas de Daniel Coronel para saber por qué construyó esta exclusiva construcción y el paradero de los muebles que están desaparecidos y que deberían de estar en ese cuarto seguro, pero el periodista dice que ojalá haya respuesta. Es decir, aquí Francisco Barbosa revela una vez más que literalmente es el peor fiscal general que este país ha tenido. Grotesco en el país. Y ante esta noticia, la fiscal Angélica Monsalve, reconocida por desafiar las arbitrariedades de Francisco Barbosa en la Fiscalía junto con Marta Mancera,
publicó un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. El inepto fiscal sigue dando de qué hablar. El huracán de la justicia dejó secuelas, de las cuales estoy segura no quedarán en la impunidad. Por fortuna, los presuntos delitos que ha cometido tardarán muchos años en prescribir. Hasta cleptómano parece que no salió. Un trino muy breve, pero incisivo, que deja claro que Monsalve comprende mejor que nadie el impacto que tuvo Francisco Barbosa en el ente judicial. Lo llama inepto porque precisamente su gestión se destacó por la ineptitud y por un uso personalista y cuestionable del poder que le fue conferido. Me parece acertada también la expresión huracán de la justicia. No es una exageración, sino una advertencia de que las secuelas de la gestión de Barbosa aún persisten en la administración de justicia. Además, la posibilidad de que sus presuntos delitos queden impunes es cada vez más remota, dado que aún queda mucho tiempo para que prescriban. Angélica Monsalve se enfrentó a Francisco Barbosa, lo denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero ya sabemos que en esa comisión no pasó absolutamente nada, ni por prevaricato, ni por apartarla de procesos que ella estaba adelantando, que incomodaban a muchos poderosos de Bogotá, del sector político y económico de este país. Por eso la fiscal Angélica Monsalve sabe de qué habla, porque ella se enfrentó a esa administración Barbosa Mancera y terminó perseguida en varios procesos disciplinarios, penales, y con la candidata presidencial hoy en día, Vicky Dávila, con la revista Semana detrás de la fiscal Angélica Monsalve, detrás de las denuncias que hacía para que el país no las conociera. Incluso cuando se atrevió a imputar cargos por aquel negocio corrupto del Transmilenio en Bogotá con los ríos Velilla, la trasladaron hacia el Putumayo y ella no tenía ningún arraigo en esa región del país, pero es porque estaba incomodando a Francisco Barbosa, a Marta Mancera y a los que se creían intocables en este país. El insulso Barbosa no tardó en publicar una carta asegurando que todo se trataba de información tendenciosa y recurriendo nuevamente al argumento de que su gestión supuestamente dejó buenos resultados para el país. Lo más revelador de todo esto, de esta carta que hace, es que oculta la respuesta que le dan los ciudadanos a esta carta, en la que dice que todo se trata de información tendenciosa para no permitirle que se defienda, para decir que están enlodando su imagen. Y aquí los ciudadanos le recuerdan, por ejemplo, que él, como se recordó en el reporte Coronel de Daniel Coronel, pagó las empleadas del servicio de su casa con recursos públicos. Esta es una denuncia de 2022. Y aquí le dicen, hombre, devuelva los muebles, no sea puerco. Muy ratico. Bueno, esta es otra respuesta que le dan. Y por otro lado, y me imagino que las vajillas que su adorable y honesta esposa sacó de la fiscalía de noche como los delincuentes eran patrimonio personal. No, qué asco usted. Bueno, aquí otras respuestas más. Y por supuesto, ni siquiera en Twitter quieren al pobre Narciso patético, porque realmente no se ganó el respeto de los colombianos cuando tenía que ejercer la administración de justicia sin favorecerse a él. Y es que ahora quiere ser presidente de la República. Recordemos que incluso en un libro, en los tomos que le entregó a mucha gente, dizque para que leyeran la gestión que hizo en la Fiscalía General de la Nación, ocultó el fragmento donde decía que en la posesión ante el presidente Iván Duque, que ni los fiscales, ni los procuradores, ni los contralores deberían de usar su cargo para favorecerse personalmente, y que estuvieran inhabilitados, creo que por unos 3-4 años, para ejercer cargos públicos, porque no se podría usar los órganos de control y la administración de justicia para campañas electorales. Ese discurso que entregó ante Iván Duque luego los eliminó de su tomo. Es decir, si él mismo se falsifica, ¿qué se puede esperar de una respuesta a una denuncia como la de Daniel Coronel, que siempre está bien sustentada?
Yo a Francisco Barbosa no le creo. Él dice buenos días y yo me levanto a ver si realmente salió el sol. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan esta información para que sigamos haciendo este contenido y YouTube lo siga recomendando a muchísimas más personas. Nos vemos en una próxima oportunidad.